Aprenderemos hoy a confeccionar este corpiño juvenil. Necesitamos microfibra elastizada, puntilla en galón, elástico de retención, elástico fantasía, elástico picot bajo gusto, elástico bretel con su arandela y regulador de mismo ancho, gancho de tela, hilo al tono, alfileres, tijera y nuestros moldes. Debemos entonces chequear el derecho y el revés de la tela, también el sentido del hilo de la misma y ubicar los moldes sosteniendo con alfileres. La pieza derecha la invertí al ser una tela lisa. Si fuese estampada no podría realizarlo porque se invierte el dibujo. Además, también de esta manera logramos aprovechar la tela y no generar desperdicios. Cortamos ambas piezas. Como se habrán dado cuenta, también uní la taza inferior con la coleta para que ambas no tengan costura. Cortaremos ahora la taza superior de puntilla en galón utilizando las ondas. Debemos entonces enfrentar los derechos de la puntilla haciendo coincidir las ondas. Sostenemos con alfileres la tela y procedemos a cortar la pieza superior. Logramos 4 piezas por separado que debemos entonces empezar a unir enfrentando los derechos de la taza inferior y la superior, sosteniendo con alfileres paradas para poder coser con una puntada recta. Si contamos con máquina overlock podemos unir las piezas para darle mejor terminación, y si no tenemos esta máquina podemos realizarla con nuestra máquina familiar en puntada recta. Para poder terminar cada taza debemos colocarle sobre el borde elástico de retención para que no se caigan las onditas de la puntilla y para que se adapte mejor a la anatomía de nuestro cuerpo. Recordemos que todos los elásticos los aplicamos con la técnica del 4 y el 1 y en puntada zigzag para que todo tenga la misma tensión y quede prolijo.
Ahora sí, con ambas tazas terminadas, enfrentamos ambas desde el centro y sostenemos con alfileres para poder coser. Nos quedará de esta manera. A partir de ahora empezaremos a darle terminación a la prenda con los diferentes elásticos. En este caso estoy colocando elástico fantasía apoyado sobre el recorrido de la sisa, dejando extensión en la parte superior para poder agarrar la arandelita del bretel. Una vez más cosemos en puntada zigzag y con la técnica 4 y 1. Con ambas sisas terminadas colocaremos ahora el elástico picot bajo busto, también apoyado sobre el borde del bajo busto, y con la técnica del 4 y el 1 en puntada zigzag coseremos todo el recorrido. Para poder sujetar el elástico bretel en la espalda, lo que debemos hacer es desde el extremo de la coleta hacia adentro medir 6 centímetros y marcarlo con un alfiler. Cortar también el elástico bretel del mismo ancho que tiene esa coleta donde irá aplicada y en el centro colocarle una arandela. Sostenemos con alfiler en su parte interna para darle un pequeño pespunte por arriba y por abajo. Puede ser en puntada recta o en zigzag. Con la extensión que habíamos dejado de elástico bretel nos va a servir ahora para poder aplicarle la arandela y atracar. Armamos ahora el elástico bretel, en este caso de 6 milímetros ambos, tanto elástico como regulador. Lo pasamos de abajo hacia arriba y la extensión la doblamos para poder coserla. Con el otro extremo del bretel lo colocaremos de adentro hacia afuera sobre la arandela. Y una vez pasada volverá al regulador nuevamente de abajo hacia arriba. Es decir, pasando por la primera cavidad y saliendo por la segunda.
Eso nos permitirá poder regular nuestro elástico a la altura de nuestros hombros. El extremo del elástico servirá para poder pasarlo sobre la arandela delantera y poder atracar para terminar. El último paso consiste en colocar los ganchos de tela. En la coleta derecha irá el gancho hembra con el gancho hacia arriba. Coseremos en puntada recta o zigzag. Y en la coleta izquierda irá el gancho macho con los ganchos hacia abajo. También coseremos en puntada recta o zigzag. Hemos terminado el corpiño juvenil, espero les haya gustado y puedan realizarlo con una linda bombacha.